Bueno, última revisión antes de empezar. Tenemos Eric, ya está Eric, bienvenido Eric. Juan Camilo no ha hecho presencia todavía. Juan Daniel, sí, ya está Juan Daniel con nosotros. Luis Santiago. No está Luis Santiago aún, no ha ingresado. Y Sebastián sí ya está con nosotros. Ok. Entonces, ahora sí. Bueno, entonces, habiendo visto ya los conceptos relacionados con el modelo conceptual de una base de datos, con el modelo entidad-relación, ahora el siguiente paso en el proceso es construir el modelo relacional, que es una representación de la base de datos cuyo propósito es que se pueda implementar en un sistema de gestión de bases de datos. Hasta el modelo, hasta el diagrama entidad-relación, el dibujo y el esquema nos da una idea abstracta de cómo va a ser la base de datos, de qué entidades la componen y de cómo se relacionan esas entidades en una forma general, porque el modelo entidad, el diagrama entidad-relación no especifica detalles de implementación, es una abstracción que puede ser usada independientemente de en qué herramienta o con qué sistema de gestión de bases de datos se vaya a trabajar. Pero cuando ya escogemos el sistema de gestión de bases de datos, entonces se determinan cosas que pueden ser particulares de cada sistema de gestión de bases de datos, como por ejemplo determinados aspectos de cómo definir los atributos de una tabla o los tipos de datos que es posible usar y que representa un determinado tipo de datos en términos de consumo de memoria y cosas de ese estilo, que pueden ser, que en la mayoría de los casos están ya estandarizadas en bases de datos relacionales, porque las bases de datos relacionales suelen compartir la gran mayoría de sus especificaciones, pero que pueden ser aspectos particulares del sistema de gestión de bases de datos, es decir, de la herramienta que se vaya a utilizar para la implementación. El propósito, entonces, el modelo de... ¿Qué pasa aquí? Perdón un segundo que no veo por qué no se ve bien completa la lámina. El modelo... entidad relación del modelo relacional es facilitar la definición de la estructura de la base de datos de una manera que todos los datos se representen en forma única y que todos los datos sean atómicos. Ahora vamos a hablar un poco del concepto de datos atómicos. No sé si ustedes en otros cursos han hablado de atomicidad en los datos. ¿Alguno de ustedes tiene claro qué es un dato atómico? No, profesor. ¿No han oído el término antes? Nada. Bueno, un dato atómico, o sea, la palabra atómico se usa en algunos contextos en ciencias computacionales para representar algo que no es divisible. Es decir, el ejemplo más trivial en bases de datos es cuando, por ejemplo, tú tienes en una tabla el atributo nombre del usuario y ahí pones Pedro Pablo Martínez González. Entonces el dato, si tú lo vas a usar como una sola cadena de caracteres, pues es un solo dato, Pedro Pablo Martínez González, y otro será José Antonio Díaz Gómez, y así sucesivamente. Pero si en el proceso de análisis de la base de datos tú te das cuenta que sería más útil o que reportaría más utilidad para el trabajo separar ese conjunto de palabras en dos campos separados, uno que se llame apellidos y otro que se llame nombres. Entonces, frente a esa nueva distribución, en la misma tabla, ahora la tabla tiene no una, sino dos columnas, una que se llama apellidos y otra que se llama nombres.
En la tabla original, el campo completo se podría decir que no era atómico porque todavía se podía dividir en datos más elementales. De hecho, en algunas implementaciones, pocas en nuestro medio, pero las existen en el mundo, ponen primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Y ahí están ya los datos en forma completamente atómica. Hay otro ejemplo que va a salir en una lámina más adelante, que es cuando se guarda la dirección del destinatario de un paquete, por ejemplo, y entonces se pone toda la dirección en un solo campo, en donde está no solamente la nomenclatura, sino el barrio, la ciudad y el departamento. Eso puede ser, esa cadena completa es una dirección. Transversal 25, número 8043, barrio Santa Mónica, Cartagena, Colombia, o Cartagena, Bolívar. Así lo escribe uno en el sobre cuando va a mandar un paquete por servientrega, pero a nivel de bases de datos eso se puede descomponer en datos elementales, donde está la nomenclatura, el barrio, la ciudad y el departamento, el código postal si se usa. Aquí nosotros poco usamos eso, pero ya existe un sistema de códigos postales para todo el país. De suerte que los datos sean y que cada uno de los atributos resultantes de ese análisis sea indivisible, es decir, que no se pueda separar en datos más elementales. Eso es lo que es un dato atómico, cuando no se puede separar en datos más elementales. Hay otros contextos en los que se usa el concepto de atomicidad, por ejemplo, en sistemas operativos, cuando en un sistema operativo sobre un sistema operativo corre una aplicación que consulta a una determinada base de datos, por ejemplo. Imagínense ustedes el sistema de venta en línea de pasajes de una aerolínea internacional. La base de datos está distribuida en distintos servidores, pero tiene que ser vista, o sea, tiene que ofrecerle al usuario la sensación de que es una sola estructura, así esté físicamente distribuida. ¿Por qué razón? Porque el usuario desde cualquier punto donde pueda conectarse a la aplicación podría querer comprar un pasaje, podría querer adquirir un pasaje de avión de una ciudad de origen a una ciudad de destino, cualquiera, y podría darse la situación de que dos o más usuarios más o menos en el mismo momento del tiempo estén tratando de acceder al mismo tiquete. Entonces, por ejemplo, si en una determinada ruta de Cartagena a Bogotá, el día tal a tal hora, hay 4 sillas disponibles aún y hay 8 personas tratando de comprar un pasaje en ese vuelo, cuando llega un momento de la transacción, del momento de la relación entre el usuario y la aplicación, que la aplicación tiene que garantizarle al usuario que la acción que va a hacer no se puede dividir, o sea que el sistema operativo no la puede interrumpir hasta que no se complete, para no correr el riesgo de que por una interrupción natural en el ciclo de vida de un procesador, un proceso de un usuario quede en espera mientras el procesador dedica un tiempo a atender otro, porque los procesadores hacen una ronda entre los distintos procesos que están atendiendo, y resulta que por cuenta de esas interrupciones una misma silla fue asignada a 2 personas distintas. No sé si ustedes ya vieron sistemas operativos, me luce que todavía no, pero en su momento, cuando lleguen allá a hablar de regiones críticas y de procesos que consultan la región crítica de una aplicación, volverán a repetir el concepto o volverán a escuchar el concepto de atomicidad en las operaciones. En el caso nuestro, la atomicidad la referenciamos a los datos, es decir, porque tenemos que garantizar que en una tabla no haya datos que puedan ser subdivididos en atributos diferentes. Bueno, entonces, bueno, ya esto de lo que es la redundancia sabemos, nosotros es obligatorio en esta etapa sí es absolutamente obligatorio eliminar toda redundancia que sea innecesaria. Ya sabemos por experiencia de los ejercicios y de los conceptos anteriores que no se elimina siempre toda la redundancia, porque hay redundancias que son necesarias, sobre todo las redundancias que son débiles, que dependen, por ejemplo, de una representación de
de un objeto de datos que tiene varios ítems y que por lo tanto tienen que identificarse con una misma clave primaria para poder saber que todos esos ítems pertenecen, por ejemplo, a una determinada factura. Esa es una redundancia porque se repite el mismo dato varias veces, pero es obligatorio sostenerla porque de lo contrario se rompe el sentido común que dio origen al modelo de los datos. Otro concepto importante que ya está entendido entre nosotros, pero que lo reafirmamos, es que no puede haber dos tuplas idénticas en todos sus atributos en una misma tabla. Cuando hay dos tuplas muy parecidas, tiene que haber alguna diferencia entre ellas, así sea en un solo atributo, lo cual no es muy frecuente porque realmente lo correcto o lo que realmente frecuente es que se repita un atributo pero no los demás. Si el diseño de la tabla está debidamente normalizado. Bueno, entonces viene aquí el asunto de las claves. Hasta el momento hemos trabajado con ejercicios y ejemplos pequeños en donde nos hemos podido dar cuenta, bueno, y en la experiencia que ustedes traen de su interacción con el mundo real y con sistemas de información, se dan cuenta que en toda aplicación hay alguna herramienta o algún recurso para identificar cada registro de los demás, es decir, para distinguir cada tupla de manera unívoca, es decir, que haya la posibilidad de decir, con este dato yo encuentro dentro de esa colección de tuplas la que me interesa, la que coincida con este dato en tal campo. Eso es lo que es una clave de búsqueda. Entonces, hay varios conceptos que vamos a definir ahorita rápidamente, antes de pasar adelante. Cuando usted ve dos personas o es sus compañeros de clase en el aula de clase, usted a simple vista reconoce las diferencias entre ellos. Pero dentro de una tabla, en una base de datos, la única manera de diferenciar una entidad de la otra, un registro del otro, una tupla de la otra, es mediante algún dato, algún atributo que yo pueda asegurar que la identifica de manera unívoca. Entonces, a esos son los atributos que se les denominan claves y hay varias formas de entender las claves de búsqueda dentro de una base de datos. Entonces, una clave es un atributo o puede ser un conjunto de atributos suficiente para distinguir una o recuperar una o varias tuplas que me interesa recuperar porque cumplen con una determinada condición. ¿Por qué dice aquí que es un atributo o un conjunto de atributos? Porque hay situaciones en las que no basta con usar un solo atributo como clave para separar la o las tuplas que me interesan. Pensemos en la siguiente situación. En la base de datos, en donde se registran los pagos que los usuarios de un banco han hecho a lo largo del mes para pagar las cuotas de sus obligaciones bancarias. Muy seguramente aparece en cada tupla de esa base de datos el código del usuario, que puede ser la cédula del usuario o un código, el número de la cuenta. Yo preferiría que fuera la cédula, porque yo como usuario puedo tener, bueno, hay que ver que la situación real se va ramificando. Un atributo que identifica al usuario y por lo menos tiene que haber otro atributo donde está el valor de la plata que el usuario pagó y en qué fecha pagó. Pero como es posible que la misma persona tenga con el banco varias obligaciones diferentes, cada una de ellas se va a identificar mediante algún otro sistema de identificación. Entonces, no basta con la cédula como sistema de identificación para recuperar un determinado pago en particular. Porque, bueno, ¿quién pagó? Fulanito de tal. Entonces, el código del usuario, la cédula es tal. Perfecto. Pero ese señor tiene aquí una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, un préstamo de consumo. Tiene 5 obligaciones, 4 o 5 obligaciones. La cuenta corriente y la cuenta de ahorros no generan obligaciones para él, o sea, él las usa libremente. Pero la tarjeta Visa, la tarjeta Master, el crédito hipotecario y el crédito de consumo son 4 deudas que él tiene con el banco. Entonces el cliente tiene que registrar pagos. Pues cuando voy y pago la tarjeta de crédito, el cajero
tiene que ingresar un movimiento que dice quién fue el fulanito que pagó, a qué producto se le va a aplicar el pago, o sea, ahí hay otro código, en qué fecha, bueno, la fecha la toman de la aplicación del sistema, cuánto pagó, y el sistema coge ese pago y ya internamente con la lógica del software discrimina si esa plata es abono a capital o intereses, o es una cuota atrasada o es una cuota adelantada, eso ya no importa, pero a la base de datos en alguna parte entró el código del usuario, el código del producto, la fecha y el pago. Y si yo hice todos los pagos de mis productos en la misma fecha, van a tener todos el código del usuario el mismo, la fecha la misma, pero se necesita saber el código del producto, o sea, si es la tarjeta de crédito, si es el préstamo, si es la una cosa o la otra, para saber esta plata a quién, cuál de las deudas es la que va a disminuir. Entonces, en ese caso, para buscar una determinada transacción, si se necesita recuperar una determinada transacción, se necesita no solamente el código del usuario, sino además el código del producto para buscar en esa tabla el día tal, lo que este usuario pagó para este producto, cuánto fue. Entonces el campo del valor dice, ah, bueno, para ese usuario y ese producto en ese día se pagó tanta plata, y es la manera de recuperar información usando más de un atributo, en este caso el código, la cédula del usuario y el código de producto conjuntamente como clave de búsqueda, aunque sean dos atributos, dos columnas separadas en la misma tabla de la base de datos. Entonces hay momentos en que se usa un conjunto de atributos. Por ejemplo, en este caso podría ser, si extremamos el concepto, la cédula, el código del producto, la fecha, para recuperar un determinado valor. Bien, entonces eso es lo que es una clave. Ahora, la terminología de bases de datos usa varios conceptos, varias palabras. Superclave es aquel atributo o aquel conjunto de atributos que permiten identificar unívocamente una tupla. Lo que acabo de decir, entonces ese atributo o ese conjunto de atributos que permite identificar y individualizar una tupla de todas las demás, ese es un atributo superclave. En una tabla puede haber varios atributos superclave. Suele haber uno solo, pero por ejemplo, en la tabla de personas del sistema de información Banner de la Universidad Tecnológica de Bolívar, cada persona, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, aparece con sus nombres, sus apellidos, los datos personales que el sistema exige, y aparece su documento de identidad y aparece su código. O sea que yo puedo buscar en esa tabla sin temor a equivocarme con el número de cédula y encuentro la persona, o lo puedo buscar con el código y encuentro la persona sin fallar. El único riesgo de falla es que alguien haya metido el número de cédula equivocado, o que alguien hubiese grabado dos personas con el mismo ID, pero obviamente las aplicaciones se desarrollan con capas de validación para evitar esa situación. Y el diseño de la base de datos también, cuando se crean las tablas en el motor, en el sistema de gestión de bases de datos, también se le puede poner restricciones de que el campo sea único, y entonces cuando entra un valor que no cumple con la restricción, el motor de la base de datos rechaza el dato, y el sistema de validación del software a través del cual se está ingresando la información le informa al usuario mediante un mensaje de error que el dato no fue exitoso. Bueno, entonces ya el ejemplo lo acabamos de dar. Entonces, mientras que el documento de identidad es suficiente como superclave, el nombre de una persona no es suficiente, porque puede haber varias personas que repiten, que tienen el mismo nombre. Entonces, cuando el atributo tiene valores que podrían repetirse por azar o por la naturaleza de la información, ese atributo no es superclave. En una tabla de automóviles, en la tabla de la gobernación donde se lleva el registro del impuesto vehicular, el atributo superclave pues obviamente es la clave, la placa del vehículo. Podría ser también el número del motor, porque son datos, pero es más seguro usar como clave en ese caso la placa del vehículo, porque estamos absolutamente convencidos que, excepto los que son delitos, no hay dos vehículos con el mismo número de placas. Los gemeleados que dicen en las noticias que son números de placa fraudulentos.
Se escucha o se lee también en la literatura hablar de claves candidatas. Se dice que clave candidata es cualquiera de los atributos superclave en una entidad, y clave primaria, que es el concepto al que queríamos llegar, es la clave candidata que el diseñador haya seleccionado como elemento principal para identificar tuplas. O sea, la clave primaria la define el diseñador cuando crea las tablas de la base de datos. Dice, bueno, esta es mi tabla, tiene estos atributos, y esta columna, la que dice aquí ID, esa es la que voy a usar como clave primaria, y se lo digo al motor de base de datos, señalo ese campo como clave primaria para que el motor de base de datos sepa que ese campo no puede tener valores repetidos. Bien, entonces, una vez definida la clave primaria de una tabla, no se cambia. Por eso es importante hacer una correcta normalización de la estructura de las tablas como paso preliminar a su creación en el sistema de gestión de bases de datos que se vaya a usar. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Estamos abiertos a escucharlos en el momento en que a bien lo tengan ustedes. Nos faltaba alguien en la lista. Para ver, nos faltaba Juan Camilo. Ya está Juan Camilo. Nos faltaba Luis Santiago. Y él sí como que no está. Sí, estamos 11 personas y seríamos 12 conmigo. Bueno, listo. Ah, caramba. Bueno. También hay claves secundarias en una tabla. O sea, la clave primaria es la que permite identificar unívocamente cada tupla. La clave secundaria es otro tipo de clave que puede ser uno o varios campos que se usan en determinado momento como clave de búsqueda para encontrar una o varias tuplas que cumplan, que coincidan con esa clave secundaria. Veremos un poco más adelante cuando ya entremos en las operaciones relacionales, que las operaciones hacen uso de ese tipo de recurso para escoger, por ejemplo, de una tabla las tuplas que correspondan. Voy a lanzar aquí un ejemplo arbitrario, a personas que sean del departamento de contabilidad con género femenino. Ahí no estoy diciendo la persona de cédula tal ni de ID tal, sino que pertenezcan al departamento de contabilidad y que tengan género femenino. Entonces, estoy diciendo que busque por un valor en el código de departamento, y además de ese, por un valor en el código del género, y que todas las tuplas que coincidan con ese par de atributos, o sea, con esa clave secundaria, me las recupere para hacer algo con ellas. Ya veremos en su momento. Cuando la clave está compuesta por más de dos atributos, se llama clave concatenada o compuesta. Y hay otro concepto que sí es importante que lo tengamos en cuenta ahora, es el de la clave foránea. En toda tabla puede haber atributos que no son clave primaria en ella, pero que ese valor sirve para buscar sobre la clave primaria de otra tabla. Entonces, una clave externa o clave foránea, extranjera, es un atributo o varios atributos que combinados tienen un valor que coincide con el de una clave primaria de otra tabla. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el listado de una factura, entonces la clave primaria en mi tabla de factura es número de la factura. Ahora, con el mismo, pues en una misma factura puede haber una tabla de detalle, porque dice la factura número 1 tiene 5 ítems y vale en total tanta plata. Los 5 ítems están en la tabla de detalle, donde dice para la factura número 1 está el artículo de referencia 01, el artículo de referencia 04, el artículo de referencia 07, el artículo de referencia 09, con otros atributos. Esas referencias, esos valores 01, 04, 07, 09, son valores
que cuando yo voy a buscar en la tabla del inventario donde están todos los artículos del almacén, solo hay un registro, hay una tupla con el 01, una con el 04, otra con el, porque solamente hay un artículo con cada una de esas referencias. Entonces, mientras en la tabla de detalle esos valores no son clave primaria en la tabla de detalles, sí son clave primaria, esos valores son números que al ser buscados en la tabla de artículos hacen parte de su clave primaria. Entonces, en una tabla puede haber columnas, campos, atributos, cuyos valores son algunos de los valores de la clave primaria de otra tabla. En ese caso, esa columna en la primera tabla se conoce como clave foránea, porque es clave de otra entidad que está tomando parte aquí. Obviamente, dos tuplas no pueden tener el mismo valor en la clave primaria. Esto pues ya son ejemplos que ya habíamos, creo que ya hemos dado, ilustrado suficientemente. Entonces, en el modelo de entidad, el modelo relacional, aparecen entonces cosas como, además de las entidades y los atributos que aparecían en el modelo, en el diagrama entidad-relación, aquí empiezan a aparecer cosas como el tipo de datos de cada uno de los atributos. Empiezan a identificarse cuáles son los atributos que son claves primarias, cuáles son los atributos que son claves foráneas en cada tabla. Y bueno, aparecen también la relación entre las tablas para visualizar la coherencia lógica. Entonces, este es un modelo que suele representarse como otro diagrama, donde aparecen las entidades descritas con este tipo de información adicional y las interrelaciones que existen entre ellas mediante claves primarias o claves foráneas. ¿Cómo se representa en un modelo relacional las entidades? Bueno, ahora se representan así: el nombre de la entidad y la lista de campos que la componen. Esta, digamos, es la representación más sencilla que algunos autores usan. Pero hay autores que prefieren usar una representación un poquito más elaborada, más acorde con la definición que acabamos de dar, que es representar la entidad con el nombre de la tabla, los nombres de los atributos o campos, y en una columna al lado izquierdo definir cuál es el campo que se escogió como clave primaria, y si hay uno o más campos que tengan la característica de ser clave foráneas. Entonces, otro modelo no usa esta distribución, sino que usa los campos con el tipo de datos que tiene cada uno, pero realmente el más completo es cuando cada entidad se representa así: el nombre de la entidad, los campos que componen, o sea, los atributos que componen el registro o la tupla de esa tabla, de qué tipo de datos es cada uno de ellos, si es alfanumérico, si es numérico, si es fecha, y cuáles de ellos, cuál es la clave primaria y cuáles de ellos son claves foráneas, es decir, son clave primaria en otra tabla. Entonces, al usar esta forma de representar cada entidad, el diagrama, el modelo relacional, aporta mucha más información que cualquiera de los tres anteriores. Pues como que reúne las características comunes de los tres estilos anteriores. Entonces, a lo que me refiero es a que es posible que encuentren diagramas con las entidades representadas solo así. Es posible que encuentren diagramas donde las entidades se representan con un esquema como este, o como aquel. No hay obligación de hacerlo de una u otra forma, pero en mi preferencia, en mi recomendación, es mejor usar este, que es el más completo de todos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, igual esto se puede hacer a mano con una herramienta, etcétera. Cómo construir el dibujo es irrelevante para nosotros. Sin embargo, los ambientes de bases de datos de cierto calibre incluyen herramientas para generar eso de una manera automatizada. Bueno, esta lámina todavía pues como que no es tan pertinente para nosotros, porque bueno, además es una cosa que es información tangencial. Ustedes saben muy bien que cada lenguaje utiliza tipos de datos. Por ejemplo, en MySQL, los tipos de datos numéricos enteros son estos 5 que están aquí: tiny int, small int, medium int, etc. Cada uno ocupa una cierta cantidad de bytes en la memoria.
O sea, dependiendo de la cantidad de bytes, está el rango de valores que puede representarse. Entonces, si uno define un campo de datos en una tabla como tinyInt, ya sabe que en ese campo los valores van de menos 128 a 127 como máximo. Pero hay numéricos enteros, hay numéricos con fracción, que son float, doble y decimal. Hay datos, tipos de datos para la fecha y hora, solo fechas, fecha y hora, solo hora y marca de tiempo, que es fecha y hora y como en un estilo serial para saber para mostrarle generalmente el momento en que se hizo una transacción. Hay datos alfanuméricos. No vamos a hacer una exposición detallada de las características de cada tipo de datos, porque esto primero es en MySQL y podría ser que ustedes estén operando en Oracle o en alguna otra base de datos. Y segundo, porque cuando uno requiere información sobre esto, pues simplemente va a la guía de referencia del lenguaje y encuentra todo en la forma mejor explicada posible, porque no hay mejor explicación que la que hace la guía de referencia del producto. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, en la propuesta nuestra del ejercicio de la tienda, yo podría representar entonces las entidades así. Recuerden, esta es una propuesta solo de ejemplo. Pero entonces ya vemos que aquí cada tabla se representa no con los óvalos de los atributos que usamos en el diagrama entidad-relación, sino que se representa ya como una representación de la tabla de la base de datos, identificando en cada una cuáles son las claves primarias y cuáles son las claves foráneas. Y entonces las relaciones se pueden señalar ya no entre entidad y entidad genéricamente, sino entre entidad y entidad, pero a través de qué campo. Por ejemplo, el ID de cliente, que es la clave primaria para la tabla de clientes, tiene los valores que se guardan en este campo, o mejor dicho, los valores que se guardan en este campo, tienen que ser, aquí tiene que ir en cada tupla un valor que corresponde a cualquiera de los valores de las tuplas de este campo en esta tabla. Como esta es una relación de 1 a 1, pues el valor que se guarda aquí tiene que ser el de uno de los clientes que está aquí y viceversa. Entre los artículos y las categorías, cada artículo tiene una referencia, un nombre, una marca, una unidad de medida, lo que nos decía, lo que nos hayan dicho los requerimientos del producto. Y tiene un campo que es un código de categoría que va de 01 a N, dependiendo de cuántas categorías haya. Pero quiere decir que si yo mirara esta tabla, en esta tabla, ¿qué hay guardado en este campo? Aquí tendría que haber un número que sea uno cualquiera de los que están aquí. O sea, que esta tabla de categorías dice categoría 1, categoría 2, hasta categoría 8. La categoría 1 bebidas, la categoría 2 lácteos, la categoría 3 carnes, la categoría 4 licores, qué sé yo. Y aquí solamente se pueden poner valores que sean uno cualquiera de los valores que están en este campo, en esta tabla. Este valor es la clave primaria de la tabla categorías. Este campo es la tabla primaria de la tabla categorías, la clave primaria de esta tabla. Y este campo categorías es clave, no es clave primaria aquí, pero al decir que es clave foránea, me está diciendo el modelo que este valor es una de las claves primarias aquí. Entonces, la relación entre esta tabla y esta tabla se da a través de los valores que están en este campo, que tienen que ser obligatoriamente valores que coincidan con cualquiera de los que están en este campo en la tabla de categorías. De igual forma, entonces se miran las otras relaciones que hay entre la referencia del artículo y la referencia del artículo en el contenido del carrito, el ID del carrito con el ID del carrito aquí, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya tendríamos un diagrama relacional, un modelo relacional que ya permite a un usuario, a un analista, abrir, por ejemplo, el ambiente de MySQL y decirle, bueno, vamos a crear una base de datos que se llama almacén. Y dentro de esa base de datos va a haber una tabla que se llama clientes. Crear tabla clientes. Eso en SQL, eso se puede hacer de una forma tan elemental como desde una línea de comandos, decir el comando create table clientes, o bien
con una interfaz gráfica, decirle nueva tabla, nombre clientes y los atributos son tal, 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 tal. ¿Cuáles son los atributos? Los que aparecen aquí, con estos tipos de datos, eventualmente con otros elementos distintivos que no están visibles en el diagrama relacional, pero que los productos de gestión de bases de datos incluyen. Un poquito más adelante, cuando empecemos a trabajar esto en forma práctica, ya veremos de qué les estoy hablando. Cuáles son las claves primarias, cuáles son las claves foráneas de la tabla, y una vez que quede creada la estructura, pasamos a definir la siguiente, la siguiente, la siguiente. En algunos casos, esta estructura se puede preparar cuando se trata de muchas tablas en algún instrumento o insumo de datos como un archivo de texto plano o algo así, y mediante algún recurso que el motor de base de datos provea, leer la información y que el motor de base de datos cree todas las estructuras mientras yo estoy haciendo otra cosa para no tener que gastar mucho tiempo haciendo esto manualmente. En nuestra experiencia de este curso, pues tenemos que mirar un poco primero manualmente para ver las interfaces y la forma de interactuar con los recursos. Bueno. Otras personas lo representan así, pero esta representación, que no es la misma que tengo aquí, simplifica las cosas tanto que no resulta tan correcta a la hora de la implementación. Sería preferible usar este tipo de simbología que es de uno a varios, de varios a uno, de varios a varios, qué sé yo, pero para que sea un diagrama, un modelo relacional útil, las relaciones deberían dibujarse entre el campo específico de una tabla y el campo específico de la otra. Es decir, si esto es de 1 a n, entonces ponga las tres paticas aquí, pero sobre el campo, o sea, para saber con cuál campo es que se hace la relación. Bueno, entonces eso, digamos, es mecánicamente lo que es el modelo relacional. Vamos ahora entonces el tema de la normalización de la base de datos. Una vez que tú tienes un modelo, es porque has hecho un proceso de normalización, porque no tiene mucha, o sea, no es una buena práctica crear las tablas directamente en el motor de base de datos como nos las hemos imaginado o como las hemos analizado, sin asegurarnos de que estén debidamente normalizadas. ¿Qué quiere decir que estén normalizadas? Normalizadas quiere decir que ese modelo que primero hicimos conceptual como diagrama entidad-relación y que luego lo podemos refinar como diagrama relacional, como lo acabamos de ver en la lámina anterior, que estemos seguros de que todas las tablas que aparecen allí ya no tienen riesgos de inconsistencia, ya no tienen riesgos de inseguridad en los datos porque tengan, digamos, un diseño débil. El proceso de normalización de una base de datos, vamos a estudiar en qué consiste. Es un proceso que arranca con una base de datos, ¿cómo se le dice? Inicial, para no usar ninguna palabra que sin depurar, silvestre, salvaje, y la vamos a civilizar. La vamos a llevar a una forma diferente que puede ser a partir de una o dos o tres tablas, pueden ser más, pero donde se cumplen ciertas condiciones que nos garantizan que ese diseño o esa distribución de campos en cada una de esas tablas de base de datos es robusta y no tiene riesgos de inconsistencia. Es un proceso, el proceso de normalización atraviesa varias etapas o varias formas. Los teóricos, como ustedes seguramente ya han leído por allí, muestran que se puede hacer hasta 5 niveles de normalización, 5 o 6, pero usualmente con los 3 primeros es más que suficiente para decir que la base de datos está debidamente normalizada. Vamos entonces a estudiar los procesos que permiten convertir una base de datos, entre comillas, salvaje, en una base de datos normalizada, pasando por la primera, por la segunda y por la tercera forma normal, en un proceso iterativo que se hace tabla por tabla.
verificando en cada caso que se cumplan las determinadas condiciones mínimas para saber que está en primera forma normal, y cuando esas condiciones se cumplen, le aplicamos a esa tabla un análisis que nos transforma esa tabla en otra u otras en las que se cumplen las condiciones que satisfacen la segunda forma normal. Y luego el conjunto de tablas que tengamos, a cada una de ellas lo vamos a revisar por separado, aplicándole los criterios correspondientes para garantizar que las puedo transformar en otras tablas que cumplan los criterios de la tercera forma normal. Para eso tenemos que estudiar primero qué son dependencias funcionales y qué son dependencias transitivas, lo cual vamos a hacer ahora mismo, a continuación. Y luego de eso, entonces, sí procedemos a aplicar el proceso sobre las tablas. Hoy vamos a hacer un ejemplo con el fin de que veamos, un ejemplo pequeño, claro, pero con el fin de que veamos cuál es el análisis que el usuario tiene que hacer sobre su diseño para estar seguro de que la tabla está normalizada o no. Ahí hay un proceso de análisis, de estudio de la información, de revisión de la naturaleza de los datos, que no se puede formular como receta de cocina. Es decir, la receta de cocina está aquí en esta lámina cuando nos dicen qué es una dependencia funcional y qué es una dependencia transitiva. Eso es sencillo de aprender. Otra cosa es que tú, estudiando tus datos, detectes en dónde están las dependencias que las tienes que identificar con tu capacidad de análisis. Lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, ¿qué es una dependencia funcional dentro de una tabla de la base de datos? Ahora nos vamos a referir al ámbito de una tabla en particular. Si tienes 20 tablas, concentrémonos en una y ese análisis, esto lo vamos a estudiar en cada una de las 20 tablas. Hay que hacerlo así. Bueno, entonces, ¿cuándo hay una dependencia funcional? Un atributo, aquí vamos a hacer nomenclatura para facilitar las cosas. Un atributo B, cualquiera, se dice que depende funcionalmente de otro atributo A, cualquiera, si el valor de B está determinado por el valor de A. Es decir, como dice la lámina, un atributo B es dependiente funcional de A si el valor de A determina un valor simple de B en todo momento. Es decir, suponte que tienes el atributo A como la columna 2 de la tabla y el atributo B como la columna 6 de la tabla. Si para escribir lo que va en la columna de B tienes primero que saber ver qué es lo que hay en la columna A, entonces quiere decir que ese atributo B depende de la columna A. Si tú no puedes poner el valor de B, o sea, si tú no puedes estar seguro de que el valor de B, de cuál es el valor de B sin antes haber mirado el de A, es porque B depende de A funcionalmente. Recuerden que no estamos hablando de la estructura de la tabla, sino de los valores contenidos en ella. Se escribe así. B depende de A, o dicho en el sentido de izquierda a derecha, A determina a B. Es posible que un atributo B dependa de no solamente de mirar el A, sino de mirar qué hay en otras columnas. O sea, ¿qué voy a poner yo en la columna X? Bueno, depende qué hay en la columna A, en la columna B, en la columna C. Ah, entonces le corresponde tal valor. Entonces, cuando la definición de un valor solamente se puede hacer en función de lo que haya en las otras columnas, es una dependencia funcional que puede ser de una sola columna o de un conjunto de columnas, especialmente cuando se trata de claves compuestas y ese tipo de cosas. Yo no sé por qué aquí la barra de tareas me aparece siempre aquí. Bueno, ahí sigue apareciendo. Entonces veamos, por ejemplo, en esta tabla. Les explico el contexto de la tabla. En esta tabla tenemos en la primera columna el ID de un estudiante. O sea, ahí vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. Bueno, sí, está, a ver, vamos a rodarlo un poquito hacia arriba para que se pueda ver mejor. Ahí el estudiante de código 100 aparece 2 veces, o sea, quiere decir que es la misma persona. El estudiante 150 una vez, van dos personas. El 175 aparece 2 veces, van 3 personas.
hay 5 estudiantes en la tabla, pero hay 2, 4, 6, 7 registros porque hay unos estudiantes que tienen registro repetido. La tabla me dice, el código del estudiante me dice qué curso está realizando, cuánto cuesta el curso y qué nivel de estudios, qué nivel tiene el estudiante en ese curso, qué nivel se requiere para tomar ese curso en esa área. Bueno, entonces fíjense que hay información mezclada de varias cosas, de estudiantes, de cursos. De entrada ya diría yo, por la regla original, todavía no lo vamos a aplicar aquí, pero por la regla original que vimos hace un par de clases atrás, hechos distintos en objetos distintos. Entonces, si yo tengo estudiantes y cursos mezclados en la misma tabla, o no sé, tenemos que ver si eso se puede sostener o no. La pregunta ahora es, ¿el valor que se guarda aquí depende de cuál valor haya aquí o depende de cuál valor haya aquí? Dicho en palabras, el valor del campo, costo del curso, costo, ¿depende del valor del campo y del estudiante o depende del valor del campo curso? Escucho sus respuestas. Pregunto de otra manera. Si yo quisiera, si yo quisiera agregar una tupla más, cuando yo esté llenando los valores de esa tupla, el valor que yo quiera guardar, o sea, el valor que voy a guardar aquí en el campo costo, para saber cuánto es, yo tengo que mirar a qué estudiante pertenece o a qué curso pertenece. ¿Cuál de los dos campos, el código del estudiante o el código del curso o el nombre del curso es el que me define el valor? Curso, profesor. Obviamente. Entonces, el costo, este campo depende del campo costo, es funcionalmente dependiente del campo curso. El valor de este campo depende de cuál de los 3 campos anteriores. El valor del nivel del estudiante depende del costo, depende del curso o depende de la persona. La persona. ¿De la persona? El nivel del sí, curso. O sea, sí, el valor que tú guardes en esta posición, para poder saber si es avanzado, o si es intermedio, o si es básico, tú lo tienes que definir con base en el curso o con base en el estudiante o con base en el costo. El estudiante. Mira la tabla. El estudiante 100 aparece 2 veces, pero tiene 2 niveles distintos. Entonces no puede ser que estos valores dependan del estudiante, porque si es el mismo estudiante, si este valor dependiera del valor del estudiante, para un mismo estudiante, aquí tendría el mismo valor. Entonces, lo que yo veo, miremos por ejemplo el otro que está repetido. Hay otro estudiante, el 175, que tiene un curso de química y uno de biología, pero en química aparece avanzado y en biología aparece intermedio. Quiere decir que los valores de este campo no están determinados por la persona, sino por el curso que la persona está haciendo. O sea, una misma persona en una temática está avanzado y en otra temática está intermedio. Y eso sí es perfectamente clave. Entonces, uno podría decir incluso, señor. Pero en la tabla aparece que en 200 matemáticas es básico. Profesor, entonces entonces, sí, entonces precisamente, se puede intuir que, o sea, se deduce que este valor depende de las dos cosas combinadas. Porque, fíjate, para matemáticas, este señor está avanzado, pero en el mismo matemáticas, que vale la misma plata, este señor está básico. Quiere decir, se deduce esto. Fíjate que ese es un problema intelectual, simplemente un problema de acostumbrarse a mirar los datos. Se deduce que yo no puedo determinar este valor exclusivamente con base en el curso. Podría ser, si esto fuera el nivel de dificultad del curso, pero como es el nivel del estudiante, entonces esto depende de la combinación de estos dos campos. O sea que este valor está determinado por esta combinación, o sea, por estos dos simultáneamente. O
sea, quiere decir que el campo a nivel de estudiante es funcionalmente dependiente de la combinación del estudiante más el curso de que se trate. Ya ustedes entonces seguramente están viendo que este cuento de las dependencias funcionales tiene su vuelta. ¿Me decías, por favor? Pero yo estaba pensando en que el valor del curso no podía depender también del tipo de estudiante. Por ejemplo, si tiene una beca, si es discapacitado, cosas así. Bueno, ahí sí podría ser. Ahí estarías agregando ingredientes adicionales que podría ser. Con la información de que tenemos disponible en la tabla, sin hacer inferencia. Ahora, eso que tú acabas de hacer es perfectamente válido porque es lo que hace el diseñador cuando está pensando. ¿Cierto? Oye, ¿y por qué no pensamos en tal o cual posibilidad? De acuerdo. Tienes toda la razón y me parece que ese es un enfoque muy interesante. Pero si me circunscribo solo a la información que está disponible en la lámina, yo no podría decir, yo veo aquí que el curso de matemáticas vale 150, que el curso de física es lo mismo que aquí, de física. Entonces digo, no, el valor, por lo que yo veo, por la información que tengo, este valor está determinado por el valor que hay aquí. Según lo que yo pongo aquí, el valor es tanto, porque simplemente es el costo del curso. En ese caso, el costo del curso estaría siendo funcionalmente dependiente del el campo costo está siendo funcionalmente dependiente del campo curso. Entonces, fíjense, mis hermanos, que esto tiene una vueltica, porque si en una tabla como esta tan pequeña puede haber cierto grado de cuidado para identificar las dependencias funcionales, en una tabla de muchos más campos puede haber más dificultades. Pero es necesario identificarlas, porque solo identificándolas podemos hacer la separación en tablas que nos eliminen los riesgos de inconsistencia, como vamos a ver a medida que vayamos avanzando por el material de hoy. Hay otro concepto que es el de dependencia transitiva, que se da en algunos casos cuando B depende de A y luego nos encontramos que C depende de B. Entonces, por la ley de transitividad, obviamente C depende de A en forma transitiva, no en forma directa, pero hay una dependencia. Si B depende de A y C depende de B, indirectamente C depende de A. ¿De acuerdo? Y se representa así. Bueno, veamos un caso. Veamos cómo sería ese el cuento. Este es otro ejemplo más chiquito. Tengo en una tabla, supongan que esta tabla hace parte de una base de datos de una universidad o de los alumnos de una universidad. Aquí está el código del estudiante. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes distintos. ¿De acuerdo? En el campo residencia se debe colocar el nombre de la residencia donde el estudiante está alojado. ¿De acuerdo? Y en el campo costo se debe colocar el valor del dinero correspondiente al arriendo o al alojamiento. ¿De acuerdo? Entonces está la identificación del estudiante, está el nombre de la residencia y está el costo de vivir en esa residencia. Bien. ¿Hay dependencias funcionales allí? Sí, profe, el costo de la residencia depende de dónde esté ubicada. Ajá, o sea que el campo costo depende funcionalmente de la residencia. Sí. ¿Hay alguna otra? El campo residencia, les pregunto, ¿el campo residencia no depende del estudiante? Recuerden lo que significa una dependencia. Lo que significa es que decir, el valor que se guarda en esta tupla, ¿por qué pusimos Perkin aquí y no Guideworm o no Alfabeta? ¿Por qué tocó poner el Perkin aquí? Ah, porque el estudiante era 130 y 130 vive en Perkin. ¿De acuerdo? O sea, no estamos hablando de que de cosas abstractas por fuera de la tabla. Simplemente recuerden que una dependencia es que el valor de un atributo dependa o solamente es posible escribirlo cuando se sabe el valor del otro. Entonces, por ejemplo, si yo meto aquí otro registro nuevo
y pongo aquí el estudiante 170, ¿qué valor pongo aquí? ¿Cuál de estos? Ah, puede ser cualquiera de esos, pero yo tengo que poner el que corresponda a este señor que yo puse aquí. Entonces, en este caso, el valor del campo residencia, que puede ser cualquiera de Perkin, Alfa, Beta o cualquiera de las que hay, yo escogeré para cada tupla el que corresponda a la residencia correcta del estudiante que está representado en la tupla. Por eso es que el campo es dependiente funcionalmente. No porque haya relación entre los códigos de los estudiantes y los nombres de la residencia, no, porque el valor que se guarda aquí no lo puedo escoger arbitrariamente si no conozco previamente el valor que se guardó aquí. Entonces, lo que estoy diciendo, el valor que se guarda en el campo residencia va a depender de cuál es el estudiante que está siendo representado en la tupla. En alguna medida, aunque realmente la verdadera dependencia funcional es que el costo depende de cuál es la residencia, porque cada residencia tiene un valor de alojamiento. Algún autor, el autor del problema dice que el costo, en la medida en que este valor depende de este valor, entonces, como este valor depende de entonces este valor está dependiendo del código del estudiante, porque si la residencia depende del estudiante y el costo depende de la residencia, pues ahí tenemos la dependencia transitiva. El costo termina dependiendo del estudiante en forma indirecta, y esto es lo que es una dependencia transitiva. Pero vuelvo y repito, no se guíen solamente por el nombre del campo, entiendan, o sea, métanse en la cabeza, interioricen el concepto de que la dependencia se da en función de si el valor de un campo, para todos los casos, está determinado por el valor del otro. ¿Por qué aquí está Alfa Beta? Porque es el estudiante 100. Si yo pusiera aquí el estudiante 130, tendría que poner aquí Perkin, porque Perkin es la que porque el 130, según la información disponible, el 130 vive en Perkin, y así sucesivamente. Entonces, con estas dos láminas hemos visto dos conceptos puntuales: dependencia funcional y dependencia transitiva. La primera directa, la segunda es indirecta. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque es que resulta que las dependencias transitivas son aspectos que hay que eliminar de las tablas de la base de datos para dentro del proceso de normalización. Es de lo primero que hay que hacer. Entonces, cuando a uno le dan una tabla de datos salvaje, burda, como la que les di el día de la tienda, del supermercado, tiene una cantidad de columnas ahí, pues uno tiene que analizarla e ir separándola de acuerdo a unas reglas que son las que vamos a ver como proceso de normalización. Entonces, la normalización es una estrategia, un método, una técnica para formular la estructura y organización lógica de los datos a partir de un modelo relacional. Esto fue inventado ya hace 50 años por el señor Frank Codd, que pues fue el autor del modelo relacional. Y lo que hace es básicamente ir de lo más bajo a lo más alto, de lo más fino a lo más grueso, partiendo de los atributos, es decir, partiendo del análisis de los campos de la tabla de base de datos, ir separándolos o ir agrupándolos en tablas por afinidad, naturalmente hechos distintos en objetos distintos, buscando básicamente que se cumplan las siguientes cosas. Primero, que la redundancia sea la menor posible, porque ya sabemos que la redundancia nos puede ocasionar problemas de anomalías. Segundo, que evitar que la información se pueda perder por la misma vía de las anomalías cuando hay borrados o cuando hay modificaciones o cuando hay inserciones. Para asegurar que se guarde completamente la consistencia de los datos y para garantizar que la base de datos es capaz de representar toda la información que necesitas que ella represente para resolver un determinado problema. Bueno, entonces toda esta carretica se reduce a un proceso que tiene una estructura muy simple, que es este. Uno toma el modelo relacional, lo analiza primero desde la perspectiva de la primera forma normal,
y elimina todas las cosas del modelo relacional que impidan que esté representado con las condiciones de primera forma normal. Luego coge cada una de las entidades que resultaron de ese análisis y mira si qué hay que modificarles o qué hay que quitarles para garantizar que estén en segunda forma normal, y lo hace. Eso posiblemente implique separar en más tablas en algunos casos. Y luego pasamos a la tercera forma normal. Hay hasta 5 o 6 formas normales distintas. Esta forma normal bien consistente o bien conocida. Nosotros vamos a ir hasta la tercera forma normal porque en la gran mayoría de los casos con eso es suficiente para normalizar una base de datos. Después de que tienes el modelo relacional debidamente normalizado, ya lo puedes montar facilito en tu base de datos con la seguridad de que no vas a tener mayores riesgos de inconsistencia. Sí se han hecho todas las cosas en el modelo, en el sentido correcto. Entonces veamos. Las reglas son sencillas. En cada etapa tienes que asegurarte que se cumplan las condiciones. Si una tabla no la cumple, generalmente debes descomponerla en tablas más pequeñas, en tablas separadas que sí la cumplan. Y ya. Si haces eso en las 3 etapas sucesivas, al final tienes un modelo racional estable, consistente y no susceptible o menos susceptible a anomalías. Bien. Partimos de un modelo que está sin normalizar, o sea, un conjunto de tablas o una tabla grande que contiene muchas cosas y la tenemos que poner en primera forma normal. Para ponerla en primera forma normal, tienes que asegurarte que cada una de las tablas de tu modelo, todos los datos sean atómicos. Es decir, que no haya un dato que se pueda subdividir en 2 o en más. Y además que cada una de las tablas de tu modelo tenga una clave primaria. Punto. Ya con eso es suficiente para que estén en primera forma normal. Que sea muy buen diseño o muy mal diseño no se puede decir todavía. Pero si todas las tablas tienen todos sus atributos atómicos y todas las tablas tienen su clave primaria, ya tienes el modelo completo en primera forma normal. Sencillo. Teniéndolo en primera forma normal, podemos pasar a la segunda forma normal. Entonces, para saber si un modelo relacional está en segunda forma normal, tienes que descomponer las tablas cuando no hay dependencias completas de la llave primaria. Es decir, si en una tabla tú encuentras campos que no dependen de la llave primaria de esa tabla, esos campos, esos atributos, tienes que separarlos en una tabla aparte, debidamente identificada con su propia clave primaria, y relacionar ese campo o esos campos con un campo en la primera tabla que será clave foránea, apuntando a la tabla nueva que acabas de crear. Entonces, simplemente tienes que, cuando en una tabla hay campos que no dependen funcionalmente de la clave, de la llave primaria, ese campo o esos campos los sacas aparte. En lugar de ellos, dejas aquí una columna con una clave foránea que representa la clave primaria de la tabla que acabas de sacar aparte, y en la tabla aparte tienes los campos que no dependían de la clave primaria de la primera tabla, a los que les adicionas una clave primaria para poderla relacionar con la tabla de donde fueron extraídos. Eso es hacer segunda forma normal. Y luego descomponer. Permítanme subir esto un poquito aquí para que se pueda leer bien. Para el tercer paso, para pasar el modelo que está en segunda forma normal a tercera forma normal, tienes que hacer lo mismo en cada una de tus tablas cuando veas que contienen dependencias transitivas. Si en una tabla se encuentra una dependencia transitiva o más, cada dependencia transitiva hay que descomponerla en tablas separadas para eliminar esa dependencia transitiva.
Hay una ventaja en hacerlo así, en el sentido de que cuando llegas a este análisis de las dependencias transitivas, las tablas que estás analizando no son la gran tabla salvaje original, sino son tablas que han atravesado un proceso y por lo tanto son más pequeñas. Es decir, tienen menos atributos y son más fáciles de encontrar las dependencias transitivas. Cuando uno logra hacer eso completamente, llega a un modelo que, estando en esta forma, puede tener más tablas que el modelo original, pero sabemos que es mucho más consistente que el modelo original porque fue debidamente verificado y normalizado. Eso es todo el cuento de la normalización visto, digamos, a nivel conceptual. Hay que ejercitarlo, obviamente, hay que hacer uso de las definiciones para llevarlas a la práctica, pero como ustedes pueden ver, no se trata de un proceso muy complejo o conceptualmente extraño. Simplemente hay que desarrollar la habilidad de encontrar las dependencias. ¿Qué le pasa a esto? Entonces, vamos a mirar aquí unos pequeños ejemplos cortos, puntuales, antes de mirar un ejemplo un poquito mayor. Supongamos en este caso, para llevar una tabla a la primera forma normal, descomponga todos los grupos de datos, los datos que son compuestos en atributos atómicos que no sean divisibles, y verifique que cada tabla tenga por lo menos una clave primaria. Por ejemplo, si yo tuviera una tabla así, la podría descomponer en una tabla así. Y ya tengo esta tabla en primera forma normal. Si para mí no es necesario, o para la aplicación en la que voy a usar esto, no es necesario tener por separado los apellidos primero y segundo. Porque, por ejemplo, si esta tabla fuera utilizada dentro de una aplicación para hacer árboles genealógicos, entonces se necesita tener por separado el apellido del papá y el apellido de la mamá para poder hacer las relaciones con otros, qué sé yo. Entonces, podría ser, en algunos contextos, podría ser interesante que la normalización, la puesta en primera forma normal, no fuera esta, sino esta. No es obligación lo uno o lo otro, pero depende del contexto en el que se van a usar los datos. Pero lo que sí es cierto es que cuando yo tengo un dato compuesto como este, entonces, por ejemplo, si yo no hago la separación y si yo digo, no, es que el dato, el nombre completo, apellidos y nombres en una sola sarta, para mí es un dato atómico, porque esa atomicidad yo la puedo definir, a mí me resulta cómodo así. Pero después alguien me dice, bueno, sácame el listado de los empleados, pero ordenado por nombre. Ya no puedo hacerlo, a menos que haga primero esta separación. Pues porque un dato que es un campo de carácter, una sarta de caracteres, pues sí tal vez sí podría hacerlo, pero tendría que hacer una cantidad de trabajo computacional enorme, o tendría que extraer la tabla a otro soporte donde yo pueda dividir el dato y, o sea, hacer por fuera lo que se podría haber hecho desde el momento mismo del diseño de la base de datos. Y para tener la información guardada en una base de datos, es irrelevante para mí tener los datos separados, porque porque teniéndolos separados yo los puedo pegar, pero teniéndolos pegados, la separada dentro del software puede resultar bastante más tediosa cuando estamos haciendo ya un programa para eso. Entonces es preferible que yo tenga los datos lo más atómicos posibles, y si después en algún momento para imprimir una factura, ahora yo necesito poner el nombre completo, pues cojo el primer campo nombres, y luego le pego enseguida el campo apellidos y mando a imprimir eso. Perfecto, no hay problema. Pero póngame a hacer lo contrario. Además del riesgo que existe de cuando se alimenten los datos, algunas personas pongan primero los nombres y luego los apellidos, mientras que otras pongan primero los apellidos y luego los nombres, y ahí sí tengo un arroz con mango a la hora de hacer la separación por software. Este es el otro ejemplo que mencioné al principio de una dirección como campo compuesto. Claro que nuestras direcciones aquí son un poco más complicadas, yo aquí en Cartagena, porque nuestra ciudad no tiene un sistema único de nomenclatura. Y si lo tiene, está en los papeles nada más. Porque si yo salgo aquí a recorrer el entorno geográfico de mi residencia, puedo caminar 1 kilómetro a la redonda
y veo que la nomenclatura en la cuadra siguiente es distinta a la que tengo en esta cuadra y 2 cuadras arriba pasando la avenida es diferente. Entonces, pero esta dirección, que es una dirección en los Estados Unidos, dice la nomenclatura, la ciudad, el estado y el código postal y el país. Entonces, si todas mis direcciones en mi tabla de bases de datos tienen esta estructura, esta estructura puede separarse perfectamente en 4 campos, lo cual hace que cada uno de los datos sea atómico, menos riesgo de error, menos riesgo de anomalía y mayor precisión. Comodidad para el usuario es la misma, es decir, a mí como usuario yo puedo recuperar esta cadena y usarla, pero si quiero recuperar solo este pedacito, entonces tengo que hacer uso de funciones de texto para extraer los caracteres donde está la segunda coma hasta la tercera coma, qué sé yo. Mientras que si tengo los datos debidamente atomizados desde el principio, no tengo esos riesgos. Entonces, estos 2 ejemplos nos muestran cómo una tabla o un campo que no está normalizado se normaliza en la primera forma normal. Entonces, verificar que cada tabla tenga al menos su clave primaria. Fíjate que en este caso estamos hablando no de una tabla, sino de un campo específico de una tabla. Esta dirección correspondería a un empleado y a un nombre, entonces haz de cuenta que este campito estaba aquí a continuación y que estos 3 campos quedarían aquí a continuación de estos. O de estos, según cuál sea las 2 la que yo haya usado. En este ejemplo, por poner otro caso, tengo una tabla con el ID del empleado, con el nombre y con el teléfono, pero como ustedes pueden ver, hay algunos registros donde hay 2 valores en el teléfono. ¿Cómo lo podríamos normalizar a la primera forma normal? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo pensarían hacerlo ustedes? Veamos. Una posible forma sería hacerlo así. El ID del empleado sigue siendo el mismo. El campo nombre se separa en apellidos y nombres. Y el campo teléfono se garantiza que tenga un solo valor. Entonces, pero esto implica que para el mismo empleado aparezcan 2 teléfonos. Y ahí entonces vamos a tener un problema porque la clave primaria no puede tener porque no puede haber 2 tuplas con el mismo valor de la clave primaria. Entonces, de esta se desprende que necesariamente vamos a tener una tabla con los datos del empleado, ID, apellidos y nombres, y otra tabla que tiene el ID del empleado y el teléfono 1 y el teléfono 2. Aquí subsiste una redundancia secundaria, pero no es posible eliminarla, porque si yo me pego al hecho de que no puedo tener 2 registros con la misma clave primaria, entonces simplemente no podría representar 2 o más teléfonos de la misma persona. Entonces, esas reglas como las que dice que no puede haber dos entidades, 12 tuplas en una entidad que tengan la misma clave primaria, es una regla universal, pero que en algunos casos, especialmente de entidades derivadas de una entidad principal, se tiene que violentar, o sea, se tiene que aceptar para poder garantizar la consistencia de la información. Entonces ahí hay otro ingrediente de habilidad que el analista tiene que desarrollar. O bien, crearse una estructura como esta, que es una solución más frecuente, en donde no hay aquella redundancia, pero entonces para cada empleado se crean 2 campos. Pero aquí hay bueno, sí, aquí hay una estructura separada para el teléfono fijo y para el teléfono móvil.
y nos evitamos el problema de que la entidad secundaria tenga redundancia en el código del empleado. Con esta estructura resolvemos el problema, nuestra tabla original queda debidamente normalizada y se abre la posibilidad de que para cada empleado, se mantiene la posibilidad de que para cada empleado yo pueda tener dos números de teléfono, uno fijo y uno móvil. Claro que aquí este dato, yo no recuerdo bien por qué lo puse acá, pero este empleado en la tabla original no tenía teléfono móvil. Ahora, cuando lo consiguió, entonces se puede poner aquí. ¿Qué diferencia hay entre este modelo y el anterior? Que este establece en dos como máximo los teléfonos de cada empleado. No puede haber sino uno fijo y uno móvil. En el anterior, un mismo empleado podría tener varios registros de teléfono. Ahora habría que desarrollar las herramientas para conectar eso con esto. No voy a decir que este diseño sea peor o mejor que este, pero sí he visto, digamos, en mi experiencia, esta solución para el caso de los datos personales es muy frecuente. Aunque en casos como cuando se reflejan transacciones de facturas o movimientos bancarios o transacciones que se repiten para un mismo agrupador, el modelo anterior es estándar también. Bueno, eso en cuanto a la primera forma normal. En cuanto a la segunda forma normal, una tabla que ya está en la primera forma normal pasará a estar en segunda forma normal cuando se cumpla lo siguiente. Primero, que cada atributo que no sea clave es funcionalmente dependiente de su clave primaria. Entonces, para todo atributo en la tabla, exceptuando la clave primaria, debe cumplirse que el atributo es dependiente de A, donde A es la clave primaria. Simple. Una regla muy simple. Coja la tabla. Aquí está su clave primaria. Todos los demás campos de la tabla deben depender de la clave primaria. Si no puedo definir el valor de un atributo sin saber cuál es el de la clave primaria, pues ahí está en segunda forma normal. Entonces hay que mirar que haya atributos que los atributos que no dependen funcionalmente de la clave primaria se saquen aparte. Por ejemplo, en esta tabla que dice que guarda la información del número de horas trabajadas por cada empleado en distintas áreas. Aquí creo que hay un error porque esto debería ser el mismo código de Andrea, C002. Bueno, evidentemente, si yo tengo el código del empleado como clave primaria, el valor del campo nombre depende del campo empleado. Aquí hay un error porque esto debe ser C0002. Lamentablemente no lo puedo corregir enseguida porque esta es una imagen y no, creo que es una imagen. A ver, un momentico. Sí, es una imagen. Entonces les voy a pedir que se den cuenta que aquí este código tiene que ser este mismo. Entonces, si esta es la clave primaria, el valor que yo ponga en este campo dependerá de cuál es el valor que yo ponga en este campo. Pero el número de horas trabajadas no depende solamente de quién es el que las trabajó, sino de en qué área las trabajó. Pues ya vemos aquí que el empleado Andrea trabajó 30 horas en el área A0002 y trabajó 15 horas en el área A0003. Entonces, este valor no se puede poner ahí, no se puede saber cuántas son, si no sé yo conjuntamente cuál es el empleado y cuál es el área en que trabajó. Entonces, como de lo que se trata es de que en la tabla todos los campos dependan funcionalmente de su clave primaria. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo tener una tabla en la que están los datos de los empleados y otra tabla en la que me dice empleado. Recuerden que este es C0002 porque este es un error que viene de aquí.
El código del empleado, el código del área y el número de horas trabajadas. En esta tabla, este atributo depende de este, y en esta tabla, este atributo depende de estos dos. Pues ya resolví aquí. Pero entonces en esta tabla, nuestra clave primaria no es este solo campo, sino que en esta tabla entonces vamos a decir que vamos a definir que nuestra clave primaria es una clave compuesta, porque para saber cuántas horas trabajó, para poder calcular el pago por cada registro hay que saber quién y en qué área. Vamos a ver este título. Permítanme, es que yo no sé por qué estoy viendo esa barra de tareas allí. Entonces, cuando cada atributo que no sea clave, es total y funcionalmente dependiente de su clave primaria, nuestro sistema está en la segunda forma normal. Pero nuevamente, entonces aquí apareció un tema que yo tengo que definir, tengo que aprender o tengo que desarrollar el olfato para decir, bueno, es que en este caso la clave primaria que vamos a usar no es solamente este código, sino la combinación de estos dos campos, porque este valor depende de estos dos, que es lo que tenemos aquí. Y una tabla que está en segunda forma normal pasará a estar en tercera forma normal cuando nos aseguremos de que ninguno de sus atributos que no sean clave esté involucrado en una dependencia transitiva con otro campo de la tabla. Entonces no debe haber dependencias transitivas. Este caso, por ejemplo, registra los ganadores de unos torneos de natación en distintos momentos. El nombre del torneo Master 1 en el año 98 fue ganado por Carlos, que nació en esta fecha. Pero el mismo torneo Master 1 en el 99 también lo volvió a ganar Carlos, pero este Carlos parece ser que es un Carlos distinto a este, porque tiene una fecha de nacimiento diferente. Y el Master 1 lo volvió a ganar en el 2000 Luis, o lo ganó en el 2000 Luis, que tiene esta fecha de nacimiento. El Master 2 aparece en el 98 ganando Andrés, y en el 99 ganando Andrea, y el Master 3 aparece solamente una vez. Bueno, entonces... el valor que se pone en este campo, ¿quién ganó? Bueno, depende de qué va el torneo y en qué año. Porque yo puedo decir, ¿quién ganó el Master 1? Entonces me vas a responder enseguida, ¿de qué año? Porque el Master 1 ha ocurrido varias veces. Ah, el Master 1 del año 99. Ah, vamos a ver, el Master 1 del año 99 lo ganó Carlos. Ok, entonces evidentemente el nombre del ganador depende del torneo y del año en que se celebró. La fecha de nacimiento no depende ni del año del torneo ni del nombre del torneo, sino de a quién corresponde. Entonces la fecha de nacimiento depende del nombre del ganador. Eso está perfectamente claro. Pero el nombre del ganador no es clave pública, no es clave primaria. Entonces este campo depende de este campo, pero este campo no es clave primaria. Por lo tanto, ponemos los ganadores en una tabla, ponemos los torneos, los años y el nombre del ganador en otra tabla. Entonces, ahora viene, no sé, si ustedes, antes de decir yo cualquier cosa, ¿cómo quedó? ¿Tiene algún problema eso o está bien así? ¿O ya está en tercera forma normal? No sabemos, ¿verdad? No tenemos claridad. Bueno, aquí, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la clave primaria? Porque yo tengo aquí Carlos,
fecha de nacimiento, Andrés, fecha de nacimiento, otra vez Carlos con otra fecha de nacimiento. ¿Qué tal que aparezca otro Andrés por aquí con otra fecha? Entonces se me vuelve muy complicado saber de cuál Carlos y de cuál Andrés y de cuál persona estamos hablando. Pero ya eliminamos por lo menos la dependencia de un atributo no clave. Ahora no sé si esto también sea bueno como clave primaria. Vamos a ver qué se puede hacer. Esta, por ejemplo, ya vimos, no tiene clave primaria, no está en primera forma normal y por lo tanto no está en segunda forma normal ni en tercera forma. ¿Por qué no está en primera forma normal? Porque no tiene clave primaria. Entonces, yo le agrego un código a cada persona y resuelvo el problema de la primera forma normal porque ya tengo una clave primaria única, un código que corresponde a cada persona. Al hacer eso, fíjense lo que pasa, al hacer eso, simplemente, entonces ya no tengo que poner aquí esto que hay, donde hay redundancia y donde tengo dificultades de interpretación, porque pongo el código del ganador y entonces este campo que es clave foránea estará relacionado con este campo que es clave primaria en esta tabla y ya no tengo ninguna duda en que esta tabla y esta tabla son consistentes. Me quedaría todavía el problema de resolver, de hecho esa es una cosa que lo veremos más adelante, de resolver porque aquí tengo máster 1, máster 1, máster 1, pero como son en años diferentes, yo no puedo decir que este campo es la clave primaria de esta tabla. Tengo que decir que la clave primaria en esta tabla es la combinación de estos dos campos, nombre de torneo y año, lo cual sí hace unívoca la identidad del ganador. Bueno. Entonces veamos, por ejemplo, un casito. Este es un caso muy chiquito, pero que nos sirve como insumo de ejercitación. En una tienda deportiva llevan una tabla donde está registrada las órdenes de compra que se han atendido. Y vemos que en la tabla aparece la orden de compras 2301, que tiene 3 ítems, que son una red, una raqueta y un pack 3. Bueno, no una, son el artículo red, el artículo raqueta, el artículo pack 3. 3 unidades del uno, 6 del otro, 8 del otro, con unos precios. Se le vendieron a Martín en Cundinamarca. La orden 2302 tiene un solo ítem. Se le vendió a Germán en el Atlántico. El código de Germán es 107, el de Martín era 101. Y en la orden 2302 hay un solo ítem que es el artículo 5794, un pack 6, 4 unidades por un valor con un precio de 17,700. Y está la orden 2003 que tiene 2 ítems a nombre de Pedro. Aquí hay otro error. Este es el 210 porque siendo el mismo Pedro y siendo la misma orden es el mismo código de cliente. Con dos raquetas y 2 fundas. Ok. Esa tabla evidentemente es una tabla salvaje. Es decir, cuando digo salvaje es sin ningún grado de civilidad, sin ningún grado de depuración. Hay redundancias evidentes. Se repiten los datos de la orden, de la fecha, del ID del cliente. Hay aquí en los detalles de las órdenes, pues se repite la información del código del artículo y el nombre del artículo. Entonces, tratemos de normalizarla. En la primera forma normal, tenemos que eliminar las redundancias innecesarias, asegurar que todos los atributos sean atómicos y que cada tabla tenga una clave primaria. Entonces, podríamos pensar en una tabla donde esté la información de las órdenes. ¿Cuál es el sentido de separar aquí? Separar aquí significa que
cada orden aparezca una sola vez para eliminar la redundancia que teníamos en esta zona de la tabla. Sin embargo, eso nos implica entonces tener otra tabla donde está el detalle de las órdenes, los artículos que van en cada orden, donde tengo el código de la orden como clave de búsqueda y para cada orden los demás campos detallan el contenido de la orden. ¿De acuerdo? Bueno, ese sería, digamos, un primer paso en la normalización, el primer pasito. Si quiero llevar eso a la segunda forma normal, entonces, ¿qué es lo que necesito? Recordemos, para llevar a la segunda forma normal, asegurar que todos los atributos que no sean clave dependan de la clave primaria de su tabla. Y para ello debo asegurar revisar si hay o no dependencias funcionales. Las dependencias funcionales ya sabemos que tengo que encontrar cuáles atributos distintos a la clave primaria no dependen de ella para sacarlos por aparte. Esos atributos se quitan de la tabla y se pasan a otra tabla junto con el atributo del cual dependen, que es el que sirve para buscar. Bien, entonces, mirando la tabla órdenes, voy a retroceder un momentico aquí a donde estamos, la tabla órdenes, esta que tenemos aquí, vamos a mirarla ahora desde la perspectiva de la segunda forma normal. La fecha, para poder poner el valor de la fecha, tengo que saber a qué orden corresponde, porque cada fecha, la fecha corresponde a una orden específica. El cliente, el ID del cliente, también es el que corresponda a una orden específica. Aquí realmente estos otros dos campos veremos que separarlos también, pero por el momento, digamos que como son del cliente, también dependen del código de orden, aunque realmente este dato depende de lo que yo ponga aquí. Pero como este dato depende de lo que yo ponga aquí, este está dependiendo transitivamente de este, y lo mismo pasa con el departamento donde el cliente vive. En el detalle de las órdenes, vamos a tener que el precio no depende del número de orden, sino depende del código del artículo. O sea, el precio es el precio del artículo. Lo mismo pasa con el nombre. La cantidad sí depende de lo que se ha escogido en cada orden. El número del artículo, el nombre del artículo también depende del código del artículo. O sea, este campo, aquí se pone raqueta porque aquí se puso 4011. El 4011 es el código de las raquetas. Pero ya vemos que aunque esos dos campos, precio y nombre del artículo, dependen del código del artículo, el código del artículo no es el campo clave exactamente en esta tabla. Por lo tanto, estas dos columnas se eliminan y se pasarían a una tabla junto con la llave de la cual dependen. Es decir, pasamos de esto a tener esto, una tabla donde están los artículos. Cada artículo aparece una sola vez, con su código, con su nombre, con su precio. Y en la tabla de órdenes donde aparecía el código, el nombre y el precio, solamente va a quedar el código del artículo y la cantidad, porque cuando yo necesito el precio lo busco a través de esta relación que hay entre esta clave foránea y esta clave primaria, lo busco aquí para recuperarlo. Entonces ahora ya tengo, digamos, normalizado en segunda forma y puedo pasar a normalizar en la forma tercera, que es eliminar las dependencias transitivas. Ya lo habíamos visualizado anteriormente. Se quita cualquier columna no clave que sea dependiente de otra columna no clave. Se eliminan y se crean en una tabla aparte. Entonces aquí, por ejemplo, esta no tiene ningún problema porque ambos campos dependen de la orden de compra. Esta no tiene problema porque ambos campos, el nombre del artículo, el precio del artículo, dependen del código del artículo. Pero esta, ya lo habíamos visualizado anteriormente, que tanto el nombre como el departamento dependen del cliente y el cliente depende del código de orden, pero estos dos no tienen ninguna, o sea, no se determinan por cuál es el número de la orden, sino por cuál es el código del cliente. Por lo tanto, como ID de cliente no es la clave primaria de esta tabla, entonces se separa en dos entidades. Esto que tenía
el número de orden, la fecha de la orden, ID de cliente, nombre cliente y de apartamento. Aquí queda solo hasta ID de cliente y con ese ID de cliente se puede buscar en la siguiente tabla que acabamos de crear el nombre y el departamento. Y ahora ya tengo yo, permítame, subo esto un poquitín. Y ahora ya tenemos 1, 2, 3 y 4 tablas que ya están en tercera forma normal porque no tienen ni dependencias funcionales ni dependencias transitivas y todos los atributos, todas las tablas tienen su clave primaria y tienen datos atómicos. Bueno, ahora entonces, para que ustedes ejerciten esto y vean hasta dónde hemos logrado captar, les he dejado en Sabio una tarea carajo, qué mal. Que está puesta en la semana número 6. Que dice aquí ejercicio de normalización. Que tiene esta estructura. Dice una empresa de mensajería está utilizando una base de datos sin normalizar que contiene los siguientes atributos. Y están los campos de la tabla. Cada campo está escrito aquí con un nombre de campo y qué es lo que contiene. Entonces, ¿qué es lo que les pido? Que apliquen a esta tabla de datos el proceso de normalización hasta llevar la base de datos a la tercera forma normal. En cada paso describa las operaciones aplicadas, por qué se aplicaron y las tablas que resultan de su aplicación. El entregable es un documento que contiene los resultados del proceso, es decir, cómo transformaron esta tabla en primera forma normal, luego cómo pasaron de esa primera forma normal a la segunda y luego cómo pasaron de la segunda a la tercera. Ustedes lo hacen, me entregan sus propuestas y yo les retroalimento una vez hayan entregado cómo es digamos, mi propuesta al respecto. El plazo para entregar eso es, si no estoy mal, es hasta el día 15. Hasta el lunes entrante a la medianoche. O sea, es para revisarlo de hoy en 8. Bueno, jóvenes. Después de todo esto, creo que ya es justo dar un respiro. Entonces, no sé si haya preguntas o haya observaciones de parte de ustedes. Llegó, ¿quién fue el último que llegó? No, ya no está. Luis Santiago no está. No, no vino Luis Santiago. Bueno, entonces, no habiendo más observaciones de parte de ustedes, muchas gracias por su amabilidad conmigo, por estar aquí. Espero que repasen el material y nos vemos en la clase del viernes. Que tengan una feliz tarde, compañeros. Hasta luego, profesor.